La doble calzada Buga-Buenaventura. Una historia sin fin. La emergencia en la vía Buga-Buenaventura, afectada por el desprendimiento de una de sus calzadas a la altura del kilómetro 89, se convierte en una encrucijada contra el tiempo, pues el cemento se está resquebrajando y cediendo toda la estabilidad de los suelos del área, extendiéndose ya hacia los límites con el otro carril, habilitado por turnos para el paso de vehículos que no pueden hacerlo por esta calamidad. El riesgo de una pérdida total de toda la vía es inminente. Para Gilberto Sá, uno de los ingenieros más connotados del país, con quien visitamos además esta calzada colapsada, esto requiere, más que de estudios, de acciones urgentes. Lo peligroso del tema es que, como usted ve, el deslizamiento se corra hacia la otra vía y quedaría totalmente cerrada. O sea, si esto no se adopta medidas rápidas, ¿qué pasa? Hay que tomar una medida muy rápida. Yo sugeriría plantear un muro ahí sobre esa zona verde. Y en esta vía el diagnóstico es más complejo de lo que se ha estimado. Nos acompaña María Isabel Alvarado, es la directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional Occidente. ¿Qué es lo que más ha afectado realmente con lo que ustedes han podido en los primeros análisis de esta situación y ustedes que son la entidad que ha seguido desde que se iba a construir la vía? Esto sí presentó problemas incluso antes de la reversión del contrato y pues lastimosamente lo que se había anticipado, que era que muy seguramente íbamos a tener una pérdida de la banca con el último invierno. Alerta y sobre todo en el sentido de que esta es la vía por la cual circula el 70% de la carga del comercio exterior colombiano y que ajusta 13 años y todavía tiene pendientes por construir 13 kilómetros. Esta es una vía estratégica para Colombia, para la competitividad del país y no es posible que este tipo de cosas ocurran. Pero con este desprendimiento los costos se multiplicarán, así como otros problemas que encontró Telepacífico Noticias. Definitivamente esto hay que verlo y tenerlo al lado para dimensionar el problema que tiene en este momento la vía. Estamos aquí hoy y nos tocó la urgencia, pero nosotros estamos con la importancia de esta vía que va desde Buga hasta Buenaventura, que llevan 11 años prometiéndonos la doble calzada y que nada. Desde marzo anterior la vulnerabilidad de la vía y los indicios de que habría una emergencia se vinieron multiplicando. En las últimas semanas las lluvias propiciaron la emergencia. ¿Será solo cuestión de eso o de otros factores? Alguna vez vinimos con el geólogo Gabriel París, que es la máxima autoridad en geología en el país, y nos demostró cómo esta carretera, esta vía, está hecha sobre una falla geológica que termina en el lago Calima. Y para completar el panorama, la concesión encargada de esta vía está suspendida. Un tribunal de arbitramiento declaró la nulidad de la adición que se efectuó al contrato de la malla vial del Valle del Cauca y Cauca, lo cual sí efectivamente dejó en un limbo el tema de responsabilidades, pero indistintamente de que no exista una cabeza, digamos, doliente a la luz de algún contrato, pues el gobierno sí es el llamado a solucionarnos, reconociendo la problemática jurídica que tendrá que resolver con el contratista. Nosotros necesitamos que se mantenga la vía para poder que haya movilidad y haya tráfico. Y pues esta falla geológica que hay allí, pues realmente no le han dado el tratamiento que se le debería dar. Entonces ya se le exigió al Invías que actúe rápidamente. Ellos nos pidieron de que pudiéramos expedir la calamidad pública, ya la expedimos y ellos pues van a contratar por emergencia. Continuamos en este recorrido por la doble calzada de Buga-Buenaventura, kilómetro 94, a solamente 5 kilómetros de donde se cayó la banca. Miren ustedes el derrumbe desde hace varios días que se presenta en el carril que va desde Buga hacia el centro del país, por donde pasa el 70% del comercio exterior colombiano. Otra prueba más de la vulnerabilidad de esta vía. En nuestra emisión de esta noche tendremos la polémica que genera esta emergencia de la ingeniería del Gobierno Nacional y mañana el problema de fondo que en exclusivo pondrá la luz pública por esta vía Telepacífico Noticias en su emisión de la 1 de la tarde. Calzada Buga-Buenaventura. Una historia sin fin. Muy bien, continuamos con este reportaje especial de Telepacífico Noticias sobre las obras en la doble calzada Buga a Buenaventura, obras que ajustan 11 años y que no han terminado, y sobre todo hay unas muy abandonadas, pero lo más grave, no han terminado y ya se están desbaratando, ya se están cayendo las calzadas. Doctor Elmer Montaña, abogado y analista, ¿cómo entender que una obra que apenas llevaba 6 años de inaugurada por parte del Gobierno Nacional se caiga la banca y prácticamente si no ponen un puente rápido
Si no se habilita un puente se puede caer toda la vía. Bueno, Oscar, realmente es muy grave porque todavía no hay claridad qué fue lo que pasó. Decir que se trata de una falla geológica me parece a mí apresurado. Pero es un concepto que ya habían dado, inclusive nosotros presentamos al mediodía, los geólogos que habían visitado la zona, era que había una falla geológica. Bueno, pero de todas maneras, allí lo que habría que revisar es que si se estableció con anterioridad que era una falla geológica, lo que hay que establecer igualmente es qué se hizo para contener esa falla. Porque... Según el doctor Gilberto Sá, que es nuestra fuente en este tema, y que usted sabe que es uno de los ingenieros civiles más importantes de Colombia, la vía no debía pasar por ahí, la vía debía pasar por otro lado. O sea, hubo problemas desde el trazado, hubo problemas. Bueno, aquí este tipo de obras se hacen previos unos estudios que se deben de realizar, por supuesto, estudios de suelos, de suerte que aquí habría que establecer también responsabilidades en los encargados de hacer los estudios de suelos, porque si estaba, digamos, prevista la existencia de esa falla geológica, se debió haber establecido algún tipo de contención para hacerle frente a la misma. O no levantar por ahí la vía. Puede que haya otra explicación. El concesionario de esa vía está en un laburo arbitral bastante complejo. Claro. Para completar. Además, la obra se daña, se cae la calzada, pero además en este momento no hay doliente. Por eso es que lo preocupante aquí es que se le atribuye el asunto a una falla geológica, porque si es una falla geológica, entonces terminan diciendo que es un problema de la naturaleza y nadie responde. Y aquí tiene que haber responsabilidad, inclusive frente al hecho de que haya habido esa falla geológica, porque las fallas geológicas no se presentan de la noche a la mañana. Y el concesionario sí ha percibido todo el recaudo de los impuestos, del peaje. Por supuesto, y esa vía ya debía estar funcionando desde hace mucho tiempo. Eso es lo que resulta preocupante. Y no solamente eso, sino el deterioro de la vía en otros lugares. No, eso lo vamos a tener precisamente en nuestra próxima emisión. Claro. A la cual invitamos de antemano a todos los televidentes, porque lo que hemos encontrado es bastante preocupante. Oscar, se están presentando derrumbes continuos y lo preocupante es que es en los mismos sitios. Entonces, pues aquí... imagínese usted que a 5 kilómetros, doctor Elmer, de allá de donde se cayó la banca, en este momento hay un derrumbe. Claro, y entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Mantener una retroexcavadora para estar moviendo la tierra que se desprende? ¿O hay que hacer otras obras de infraestructura para contener la montaña? Gracias por habernos acompañado, doctor Elmer Montaña. Muy amable a ustedes. Muy bien, ya escucharon ustedes los conceptos de nuestro analista invitado, la alerta sobre este tema portuario y sobre todo la alerta y la invitación mañana para que estén con nosotros en nuestra emisión de la 1 de la tarde en Telepacífico Noticias. Les vamos a mostrar una exclusiva de cómo hoy están sepultados muchos kilómetros de la vía en medio de derrumbes y de la maleza. Vamos a una pausa y ya continuamos en Telepacífico Noticias. La doble calzada Buga-Buenaventura, una historia sin fin. Un saludo a todos los oyentes de Telepacífico Noticias. Desde este puente en Buga comienza nuestro informe especial. Las obras en la doble calzada desde esa ciudad hasta Buenaventura. Solamente en este puente ya hay cosas pendientes. Por ejemplo, la construcción de una oreja en este costado, en el costado del Sena. 11 años después no se ha ejecutado. Lo que era el proyecto de un anillo vial para ingresar o salir de Buga quedó a medias. Y eso fue un hecho que premonitoriamente dejó en claro que este proyecto, que comenzó a ejecutarse el 15 de febrero del año 2008, tendría muchas dificultades surgidas al concesionario Vía Pacífico SAS, integrado por Carlos Alberto Solarte con un 34%, Casa Constructores con el 33% y la constructora Con Concreto con el 33%, con una inversión del gobierno nacional de más de 3 billones de pesos hasta la fecha de hoy, con una longitud total de 113 kilómetros. En este recorrido, a pocos metros del puente de Buga, también se evidencia otro de los problemas. Nunca se ha comprado un lote de esta área para la construcción del carril de doble calzada hasta Mediacanoa, es decir, 7 kilómetros fundamentales para el proyecto. Y hoy sigue siendo una vía angosta y llena al lado y lado de viviendas y comercio que antes del inicio del proyecto no existían y las cuales proliferaron a la voz de una posible compra de terrenos. Pasando Mediacanoa, el trazado se enrumba hacia Restrepo y fue el primer tramo terminado de construir con la capa asfáltica hace 6 años, un sueño cumplido para los habitantes de esta zona y para todo el comercio exterior colombiano. Para nosotros ha representado más movimiento, más turismo, más desplazamiento, la gente viene más que todo. Y la doble calzada, el respeto a la gente dice que es una vía muy buena. Pero las cosas cambiarían con el paso del tiempo. Todavía retumban los anuncios que ilusionaron a todos los transportadores. Un tractocamión que se tomaba 4.5 horas pasaría cuando termina la obra a tardarse no más 1 hora. Pero eso se quedó en veremos.
el consorcio Vía Pacífico solicitó apartarse del contrato de la obra argumentando problemas con las comunidades y que algunos proyectos que les debían entregar terminados se los dieron inconclusos. Y hoy el panorama en este trazado es fatal. Kilómetros más adelante el 89, donde se cayó la malla asfáltica que concentra la atención de toda la región y la ingeniería del país, desde la vereda La Guaira comienza un recorrido por lo que eran las obras que hoy están en total abandono. Kilómetros antes de llegar a Lobo Guerrero, así está lo que es el trazado de la doble calzada, totalmente abandonado, obstruido con una gran cantidad de derrumbes. Aquí no se ve una máquina, no hay un operario, no hay nada desde hace meses. Y esto genera, y sobre todo, tras lo ocurrido en el kilómetro 89, todo tipo de alertas sobre el futuro de este proyecto vial fundamental para el país. Lo que pasa es que probablemente quienes hicieron el diseño no conocían el tema geológico a fondo. El desconocimiento del tema geológico, pero en el proyecto más importante vial del occidente colombiano por el que se mueve todo el comercio exterior, eso no tiene, como dicen... Pues son las cosas inexplicables que suceden en la ingeniería. Estos son 17 kilómetros que se habían abierto con millonarias inversiones en dinamita. Cierres parciales y totales de esta vía que traumatizaron el transporte de carga desde y hacia Buenaventura. Y todo tipo de efectos para los habitantes de este sector, que no volvieron a ver maquinaria o trabajador alguno en la zona. ¿Hace cuánto no trabajan aquí en estas obras de la doble calzada? Pues así que me acuerde, más o menos un año que ellos ya dejaron de trabajar. Incluso algunos puentes quedaron así, a medio construir y encima de casas, poniendo en grave riesgo a sus moradores y dejando en jaque toda la inversión que se había adelantado. Pues ahí hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar, porque pues la gente no dijo nada ni nada, salió y se fue y no volvieron. Hace un mes la Agencia Nacional de Infraestructura le devolvió a Invías este proyecto. Y además este proyecto está en un limbo jurídico que preocupa. En 4 tramos están atrasadas las obras de la doble calzada entre las ciudades de Buga y Buenaventura. La idea era que se terminara en el año 2022, pero con esta problemática no se sabe a ciencia cierta cuándo terminará esta obra. La doble calzada Buga-Buenaventura, una historia sin fin. Así se ve Buenaventura, el más importante puerto de Colombia, con la operación de sus 3 sociedades portuarias trabajando en pleno y 2 puertos graneleros. En el 2018 el movimiento portuario en Buenaventura fue de 1.369.139 TEUs, ubicándose en el puesto 2 en la lista de esta actividad en América Latina y el Caribe. Durante 2017 el puerto de Buenaventura movilizó 1 millón de contenedores por primera vez y en cuanto a transporte en toneladas movilizó 4.054.160, solo en el segundo trimestre del año 2017. Pero este crecimiento de exportaciones e importaciones del desarrollo además empresarial y social de Buenaventura necesitaba desde hace 11 años que la doble calzada hasta Buga quedara en firme y por lo menos hace 4 años terminada en su totalidad. Es muy lamentable que llevamos más de 11 años peleando con las bancas, con esas fallas geológicas de la vía y no tenemos una solución. Los temas legales acabaron de subir el proyecto en el tiempo y por eso la afectación hoy en el kilómetro 89. Los derrumbes en el 95 en el sentido hacia Buga, pero además los 17 kilómetros abandonados entre Restrepo y Dagua y el que no se hayan adquirido los terrenos para finalizar la construcción de la doble calzada desde Citronela hasta Buenaventura configuran una serie de cuentas pendientes con este trazado, hoy expresa responsabilidad del Invías. De haber caducado el contrato con el anterior concesionario y no haber renovado quedó en manos de la ANI y quedó en manos de Invías. Ellos no tienen la capacidad operacional ni operativa para hacer los mantenimientos. Ante este panorama, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y su gobierno no están dispuestos a que se frenen las obras y se adoptaron medidas. Los recursos para terminar la doble calzada Buga-Buenaventura, ya nosotros desde Malla Vial del departamento del Valle del Cauca, recursos del departamento, se dieron 2 billones de pesos para que haya unas vigencias futuras por parte del gobierno nacional que se quedó aprobada en el plan de desarrollo y poder terminar la doble calzada Buenaventura. Y además se le está exigiendo al Invías que cuanto antes se solucione la emergencia de la caída de la calzada en Restrepo para evitar que se bloquee toda la vía. En 11 años que ha durado la construcción de esta doble calzada bajo la responsabilidad de 3 gobiernos nacionales, esta historia deberá tener un final.
que se compadezca y sea consecuente con el objetivo por el cual se creó: beneficiar a las comunidades de Buenaventura, al Pacífico y a todo el sistema del comercio exterior colombiano, y antes de proyectar a nuevos puertos como el que se plantea en Tribugá, no dejar perder por obras a medias la competitividad de los que siempre han sido un patrimonio de la nación. Este es un informe especial de Telepacífico Noticias con esta investigación periodística con la cámara de John Freddy Moncada y Gersaín Herrera, informó Óscar López Noguera. Telepacífico Noticias, más cerca de la región.